Hay muchas maneras de manejar errores en JavaScript. Vamos a ver unas formas un poco más complejas de manejar errores utilizando errores customizados, básicamente errores de diferentes tipos. Y vamos a ver también un patrón que se utiliza mucho, que es el patrón de manejar errores como valores, sin romper la aplicación nunca. Vamos a estar retomando el ejemplo que vimos en el video de errores. Si no lo vieron, vayan a verlo. Y vamos a extenderlo con algunos ejemplos nuevos. Entonces, si vamos al código, lo que teníamos era este try catch finally. Vamos a volver al ejemplo de el error de JavaScript. Vamos a comentar esto, vamos a comentar esto. Ahí está. Y vamos a utilizar este throw.js error. Si nos acordamos, este error era un error normal de JavaScript construido con el throw error. Ahora, nosotros podemos extender este objeto error de esta forma. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamarla validation error, que podría servirnos, por ejemplo, para validar un formulario. Y vamos a hacer que extends error, que es el error base de JavaScript. Después abrimos llaves y vamos a constructor, vamos a recibir un mensaje, message, y acá vamos a pasarle al super error y vamos a darle también this.name es igual a validation error. Vamos a guardar y vamos a hacer una nueva función acá abajo, function throw custom error, acá, que lo que va a hacer, vamos a ponerle un poco de azar random, vamos a poner if math.random es mayor a 0.5, lo que vamos a hacer es throw new validation error. Ahí está. Y le vamos a pasar un mensaje como antes. Y vamos a ponerle dato inválido. Ahí está. Vamos a guardar. Y ahora vamos a llamar a esta función en lugar de esta que llamábamos acá abajo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Bueno, como es random, ahora puede salir o no el error. Vamos a... Ahí está. Y dice error is not defined. Lo cual quiere decir que hubo otro error. Bien, acá encontré. En donde puse el super, acá le tengo que pasar el message. Message en vez de error. Ahí está. El constructor recibe el mensaje y se lo pasa al error padre. Entonces vamos a guardar de vuelta, refrescar. Ahí está. Y ahí aparece nuestro mensaje de dato inválido. Como pueden ver, tengo que refrescar varias veces porque como estamos utilizando el más random, el azar un poquito, a veces no lanza el error. Una cosa que podemos hacer también es en el catch. Acá estábamos fijándonos si el error era una instancia del error de JavaScript, lo cual en cierto sentido es cierto porque nuestro validation error hereda del error de JavaScript, pero podemos ser más específicos y poner validation error, usar ese, y acá podríamos poner otro else, por ejemplo, else if error instance of error. Entonces podríamos hacer otra cosa, por ejemplo, no sé, pero podríamos poner on screen, vamos a poner backticks y vamos a poner error normal y vamos a ponerle el error.message. Ahí está, guardamos y ahora refrescamos. Seguimos viendo dato inválido porque este error es una instancia de validation error, pero lo que podemos hacer acá arriba, vamos a poner que else throw error, un error común. Esto es un error común. Guardamos, refresco y ahora a veces va a aparecer el dato inválido, a veces aparece error normal, esto es un error común. Entonces estamos diferenciando entre los diferentes tipos de error.
Vamos ahora a ver un patrón muy utilizado para manejar errores, que es el manejo de errores como valores. Y para eso vamos a crear una función nueva que se va a llamar function try-catch, todo junto. Y esta función va a recibir una función que vamos a llamar fn. Y vamos a hacer esto. Vamos a abrir un bloque try. Vamos a llamar a esta función. Vamos a recibir lo que devuelva esta función, function. Y vamos a devolver un array. Ahora les explico qué. Y acá en el catch, error, vamos a poner, vamos a también devolver un array. Y este array va a tener solamente dos valores, lo que se le llama también como tuple. Que el primer valor puede ser la data que devuelve esta función y el segundo valor el error. O viceversa, si queremos obligar al usuario a que maneje los errores sí o sí, podemos poner el error como primer valor. Pero por ahora vamos a poner el primer valor como la data. Entonces acá vamos a poner data como primer valor y null como segundo. O sea, si tenemos data, el segundo valor es null porque no tenemos error. Pero si tenemos un error, entonces vamos a devolver nulo como primer valor, o sea, no hay data. Y después vamos a devolver error. Lo que podemos hacer acá también es error instance of error o validation error o lo que fuera, validation error. Entonces devolvemos el error message, si no devolvemos un string del error. Para devolver siempre un string. Acá podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ahora vamos a devolver solamente un string. Y esto lo podemos utilizar acá. Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer vamos a comentar también el try catch que teníamos antes. Y el finally también. Ahí está. Y acá abajo vamos a poner, usar nuestro try catch. Y vamos a pasarle la función de throw custom error. Ahí está. Y acá, ahí está. Y acá vamos a recibir la data como primer valor y el error como segundo. Entonces, guardamos y vamos a poner if data. Entonces lo que vamos a hacer es render message on screen de la data. Si no, vamos a hacer else. Vamos a poner else if error, aunque sabemos que la única forma de que haya un error es que no haya data. Y vamos a poner render error on screen del error. Guardamos, vamos a refrescar. Y acá vemos que tenemos dato inválido, error. Esto es un error común. Son los dos errores que lanzaba nuestro throw custom error. Vamos a utilizar la misma función, pero la vamos a hacer asíncrona para ver cómo podríamos utilizarla en un fetch, por ejemplo. Vamos a crear una nueva función que va a ser muy parecida a la anterior. Vamos a copiarla exactamente igual y vamos a modificarla un poquito. Lo que vamos a hacer es hacerla asíncrona, async, y vamos a llamarla try-catch async. Y acá la función la tenemos que esperar, await, y después sí devolvemos la data. Entonces estamos haciendo lo mismo, nada más que es asíncrona. Entonces acá podríamos utilizar, vamos a copiar esta función, vamos a copiar todo esto que nos sirve y vamos a poner const data error, try catch async, y acá lo que vamos a hacer es una función anónima y acá adentro vamos a poner este const response. Esta función tiene que ser asíncrona. Y acá vamos a utilizar esto que hacíamos antes. Vamos a copiar y pegar acá abajo. Vamos a descomentarlo. Ahí está. Guardamos. Y esta data la vamos a devolver. Return data. Entonces, acá vamos a recibir este error fetch fallido
en el error si es que hay un error. Si no, vamos a resolver la data en la constante data. Y después hacemos todo lo demás que ya veníamos haciendo. El if data, renderizamos el mensaje en pantalla. En este caso el mensaje es un JSON, entonces lo que vamos a hacer es poner data.firstName y data.lastName. Vamos a guardar y si no, renderizamos el error. Acá este mismo try catch también lo tenemos que esperar. Await try catch, ahí está. Y vamos a refrescar y vemos que Emily Johnson se renderiza en pantalla. Quiere decir que el fetch nos devolvió la data en el primer ítem del array. Entonces llegamos al punto de renderizar mensaje en la pantalla. Si nosotros estuviéramos tirando acá, por ejemplo, este error antes, vamos a guardar, refresco y vemos que dice error fetch fallido porque estamos llegando al else if error y ahí renderizamos el error. Este es otro patrón de manejo de errores que se puede utilizar en JavaScript. Espero que les haya gustado el video. Me ayudan mucho si ponen me gusta, comentan el video, se suscriben al canal y nos vemos el próximo video.